Saludos. Esto es MF Audiolibros RD y finalmente continuaremos con la historia de Mundo Errante. Antes de iniciar, quiero recordarte que puedes apoyarnos con solo darle me gusta al video, suscribiéndote al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para así motivarnos a seguir subiendo este contenido. Los links están en la descripción. Gracias por tu apoyo, ya no te quitaré más tiempo. Espero que lo disfrutes. Capítulo 10. James Taylor aún dormía cuando los mercenarios llegaron y Mark lo despierta. ¿Qué sucede? James preguntó confundido. Al parecer llegaron unos tipos armados con malas intenciones. Mark le responde y James se pone de pie, se acercan sigilosamente a la ventana para ver de qué se trataba todo esto, y al verlos, James reconoce que eran los tipos de la gasolinera. No puede ser. Dice sorprendido, no podía creer que lo habían encontrado. ¿Quiénes son ellos? Pregunta Mark. James lo mira, le cuenta que tuvieron un altercado y tuvo que matar a uno de ellos. Mark se enfada con James, no podía creer lo que había hecho, mientras que los tipos seguían afuera amenazando con entrar a la fuerza si no salían. ¿Qué hacemos ahora? Pregunta Mark algo nervioso. James se dirige hacia donde estaban sus cosas y se pone su traje, su casco y sus armas. ¿Qué estás haciendo? Mark le pregunta indignado. Lo que se tiene que hacer, Mark. A Mark no le gustó lo que escuchó, ve a James preparándose para enfrentarlos y no estaba nada de acuerdo con su forma de actuar, pero James lo ignora, solo se concentraba en prepararse lo suficiente para salir a matar a esos sujetos. ¿Acaso piensas enfrentarte a ellos? Mark le pregunta ya algo enfadado. No. James le responde. Voy a matarlos. ¿De qué hablas, James? Mark se opone. No puedes ir por ahí matando personas. James lo mira de una forma extraña, es como si Mark creyera que el mundo a pesar de los errantes siguiera igual, no pensó que Mark fuera de los pacifistas, el mundo había cambiado. El asesinar era parte del día a día y James no podía creer su actitud. Mark, no sé si te has dado cuenta, pero las cosas ya no son como antes. James le recuerda. Matas o mueres, así es como funciona ahora. ¿Son ellos o nosotros? James toma su arco, sus flechas y una mochila que antes llevaba en la moto, ya estaba listo para enfrentarlos. Escúchame, James. Mark lo detiene. Déjame hablar con ellos. Déjame hacerlos entrar en razón. James no luce convencido. ¿Estás loco? Yo maté a uno de ellos. Vinieron a matarme. Ya no se puede razonar. Déjame intentarlo. James no está de acuerdo, sabe que era inútil, pero sabía que no podría impedir que Mark lo hiciera. Está bien. Dice James algo comprensivo. Dejaré que lo intentes, pero si no funciona los mataré lo quieras o no. Mark acepta, estaba confiado de que podría llegar a un acuerdo con los mercenarios y se dirige a la puerta para hablar con ellos. Por otra parte, James sale sigilosamente por una ventana de la parte de atrás de la cabaña, sube al techo y permanece escondido esperando los resultados. Los mercenarios esperaban. Ellos son un grupo de sobrevivientes que se han dedicado a saquear ciudades desde que el virus inició. El capitán Lewis era un ex militar que en su pasado fue héroe de guerra, pero perdió el camino cuando el mundo se vino abajo, convirtiéndose así en un hombre despiadado. Ahora comandando a un grupo formado por unos hombres que conoció a mediados del primer año de la infección: Raúl, Marcos, Nate, Jake, Sam, Mike, Brock y Eric eran los que le seguían fielmente, y este último muriendo en manos de James en aquella ocasión. Chico de negro, es tu última oportunidad para salir y dar la cara. Dice el capitán Lewis. Si no sales, iremos por ti. Capitán Lewis, ¿por qué no entramos y lo sacamos nosotros mismos? Dice Raúl, impaciente por empezar la matanza. La puerta de la cabaña se abre lentamente, los mercenarios apuntan con sus armas y sale Mark con las manos arriba. Tranquilos, no estoy armado. Dice Mark esperando que ellos bajen sus armas y aunque estos no les disparan no dejan de apuntarle en ningún momento. ¿Se puede saber qué es lo que quieren? Mark les pregunta y ellos ríen. Queremos al chico de negro. Le responde el capitán Lewis con una sonrisa malvada. Entiendo que lo que él hizo estuvo mal, pero debe de haber una mejor forma de solucionar esto. Todos empiezan a reír. Solo hay una forma de solucionar esto.
dice Lewis. Y es teniendo la cabeza de ese desgraciado decorando mi auto. Mark sabía que estaba en una situación muy delicada, pero aún así quería evitar el derramamiento de sangre y decide seguir tratando de persuadir a aquellos hombres. Esto tiene que parar. Tenemos que pensar de una manera más racional. Al escucharlo se burlan de Mark. Me diviertes, viejo. Dice el capitán Lewis sonriente. Así que te daré una oportunidad. Y más te vale que no seas estúpido como tu amigo. Yo solo doy una oportunidad y nada más. El capitán Lewis se muestra serio. Dejaré que te vayas. Así que toma tu auto y lárgate. Nosotros mataremos al idiota vestido de negro y nos quedaremos con el enorme camión que tienes. El capitán Lewis señala en la dirección donde estaba el camión escondido. Mark no podía creer que ellos supieran del camión y se da cuenta de que ellos estuvieron vigilándolos. Mark estaba entre la espada y la pared. Aunque él le ofreció marcharse, era obvio que no lo haría. James es su amigo y además, esas provisiones que consiguieron, la consiguieron con mucho esfuerzo y no las iba a entregar así por así. Por lo que trata una vez más de solucionar las cosas sin la necesidad de violencia. De fracasar, la matanza será inevitable. Por favor. Mark continuó. Podemos hacer un trato. Respuesta equivocada. El capitán Lewis le interrumpe. Te di una oportunidad y la desperdiciaste. Así que compartirás el mismo destino que ese cobarde. Chicos, disparen. Lewis dio la señal. Ellos se preparan para disparar. Mark se da cuenta que esto iba en serio, entra rápidamente a la cabaña y se tira al suelo, cubriendo su cabeza con sus manos, esperando no recibir ningún disparo. Los mercenarios disparan a la cabaña con sus metralletas llenándola de balas por todas partes. Ellos se gozan cada momento que disparaban. 20 segundos pasaron, pero para Mark fue como una eternidad y la cabaña queda en malas condiciones, llena de agujeros, casi totalmente destruida. Los mercenarios respiraban agitadamente, emocionados por la adrenalina acumulada, creían que el trabajo estaba hecho, no había forma de sobrevivir a eso, pensaron. Pero justo antes de que el capitán Lewis diera la señal para entrar, una flecha sale de la nada atravesando el cráneo de Sam. Este cae al suelo muriendo al instante. James estaba oculto en el techo de la cabaña. La matanza había iniciado. Cuando ellos se dan cuenta que James estaba en el techo, disparan en esa dirección, pero James, por su entrenamiento de parkour, era bastante hábil, ya no estaba en el techo. Se escondió entre los arbustos y disparó nuevamente con una puntería extremadamente buena. Esta vez su víctima fue Jay, clavando una flecha en su corazón. ¿Qué demonios pasa? Dice el capitán Lewis muy enfadado mientras miró a Jake gritando de agonía en el suelo antes de morir. No sabían dónde James se escondía, así que disparan a todas las direcciones y James se oculta entre los árboles. James sabe que ellos han provocado mucho ruido. Los errantes que estaban cerca no tardarían, así que no tenía mucho tiempo. El capitán les ordena que paren el fuego, ya que estaban desperdiciando demasiadas municiones, y se cubren en los autos esperando que James no los sorprenda de nuevo. ¿Creen que aún siga vivo? Pregunta Nate. Tenía mucho miedo. El capitán les ordena que guarden silencio, pero un disparo suena de repente. Era Mark que tenía el rifle en las manos y le disparó a Nate justo en la cabeza. Mark estaba herido. Tenía 2 impactos de balas, uno en el muslo izquierdo y otro en el hombro izquierdo. Estaba sangrando, pero muy enojado por lo que le hicieron. Apoya el rifle en la ventana y vuelve a disparar. Adivinen, sigo vivo, malnacidos. Dice Mark enojado. Ellos se cubren nuevamente y James ve una oportunidad para moverse. Es hora de hacer ruido. James dice, al momento de quitarse la mochila y colocarla en el suelo mientras que los mercenarios intercambiaban disparos con Mark. Estoy harto. Dice Lewis, no podía creer que 2 simples tipos les estén ganando. Mike, ve por la bazuca, haremos estallar esa cabaña. Mike sonríe. Enseguida, señor. Dice mientras se levanta y se dirige a unos de los jeeps. James no debía permitirlo, no iba a dejar que maten a Mark. Coloca una flecha en el arco y apunta a Mike, pero Lewis se da cuenta cuando ve a James apuntarle. Cuidado, Mike. Lewis logra avisarle a tiempo. James dispara, pero Mike logra esquivar la flecha a solo centímetros, clavándose en la puerta del jeep. James se esconde y Mike respira aliviado, pues estuvo cerca de morir.
Gracias, capitán. Me salvé por un pelo. Mike mira la flecha clavada en el auto y nota que había algo atado en ella. Cuando se acerca, entra en pánico. Amarrado a la flecha había C4 explosivo. ¡Oh no! Fue lo último que dijo. James desde su escondite aprieta el detonador y la explosión fue enorme. Todos caen al suelo y de Mike no quedó nada. James lanza una bomba de humo y saca su machete, su arma favorita, aprovechando que estaban confundidos. Era su oportunidad. Se acerca por detrás de Brock y sin pensarlo le corta la garganta. James sin dudarlo va por el otro, esta vez por el capitán Lewis, pero Marcos logra verlo y lo taclea. Raúl, elimina al otro sujeto. Lewis le ordenó. Marcos y yo nos encargaremos del chico de negro. Así Raúl lo hace, y se dirige a la cabaña. Marcos forcejeaba con James en el suelo, tratando de quitarle su machete. James no se dejaba, Marcos lo golpea, James se defiende, pero sabe que tiene que eliminarlo rápido, antes de que otro aparezca. Marcos logra quitarle el machete, y lo ataca de inmediato. James piensa rápido y lo patea. Marcos cae al suelo, y James no lo piensa, saca su pistola y le dispara 3 veces en el pecho. James da un suspiro de alivio. Según su cuenta, solo quedaban 2. Lewis escuchó los disparos. El humo aún estaba haciendo su efecto, pero Lewis, bajo el ardor de su ira, se dirige hacia donde estaba James, ignorando por completo el humo. Cuando llega, mira el cadáver de Marcos en el suelo y se enoja aún más. James estaba en su espalda y lo ataca por detrás, pero Lewis se da cuenta, se voltea, agarra a James por la garganta y le quita el machete con facilidad lanzándolo lejos. ¿Crees que soy igual que esos estúpidos? Lewis le dice con mucha furia. No sabes con quién te has metido. Levanta a James con sus 2 manos con mucha facilidad. James se sorprende de la increíble fuerza que tenía. Lewis lo estrella contra uno de sus jeeps y luego lo lanza al suelo con gran violencia. El humo se disipa y Lewis se acerca lentamente. Voy a disfrutar matándote, dice de una manera amenazante. Por otro lado, Raúl entra con violencia a la cabaña, tirando la puerta de una patada o lo que quedaba de ella. Busca a Mark, pero no lo ve por ninguna parte. Sal de donde quiera que estés, maldito, dice mientras camina por el lugar. Mark estaba en la cocina y mientras Raúl se acercaba, este lo esperaba pegado a la pared. Cuando este entra, Mark lo sorprende, lo desarma y comienzan a luchar. Mark trata de derribarlo, pero estaba demasiado lastimado. Raúl aprovecha y lo lanza contra la pared. Mark siente mucho dolor. Raúl lo tira al piso y comienza a ahorcarlo. Mark busca desesperadamente algo con que pueda defenderse. Lo único que encuentra es un pedazo de madera, escombros provocados por la destrucción de la cabaña. No lo duda, lo toma, y con la punta afilada que tenía el trozo de madera, lo clava en el ojo de Raúl. Raúl cae al suelo gritando de dolor. Mark finalmente puede respirar cuando Raúl lo suelta, luego se arrastra hacia una esquina de la cabaña y queda sentado en el suelo con su espalda apoyada a la pared. ¿crees que con eso me vas a detener? Dice Raúl enojado, poniéndose de pie con el trozo de madera aún clavado en su ojo. Voy a matarte. Mark empieza a reír. ¿Sabes por qué seré yo quien te mate a ti? Mark le pregunta. ¿Cómo lo sabes? Pregunta Raúl con una confiada sonrisa. Mark saca una tabla del piso con su mano. Era un compartimiento secreto y dentro había una escopeta. Porque yo tengo la ventaja de la casa. Mark le responde con una sonrisa, y la sonrisa de Raúl se borra completamente. Tranquilo, amigo, por favor, no me hagas daño. Raúl pide piedad. Lo siento, en verdad traté de evitar esto, pero ustedes insistieron. Mark le dispara y Raúl cae al suelo muerto. James se pone de pie. Lewis era demasiado fuerte, y por más que lo golpeaba, no le hacía ningún daño, y Lewis se burla. Niño, cuando usabas pañales, yo ya había ganado muchas guerras. Y no sobreviví en Irak para dejarme matar por un idiota como tú. Lewis agarra su mano, lo sostiene fuerte y lo golpea. Sus golpes eran demasiados fuertes. James se cae al suelo. Lewis lo levanta otra vez y lo vuelve a golpear. James escupe la sangre y Lewis lo levanta una vez más. Despídete, niño. Lewis dice mientras le quita el casco para ver su cara. Cuando lo ve, descubre que es muy joven. ¿Cómo es que un muchacho como tú se convierte en una máquina asesina?
dice sorprendido. ¿Qué bajo ha caído el mundo? Se burlaba, James aprovecha y saca una navaja de uno de sus bolsillos y lo apuñala. Louis no reacciona, mira la navaja y la saca de su abdomen. ¿Cuántos juguetes más tienes escondido en tu ropa? Dice impresionado. Cada vez me sorprendes más, chico. Te sorprenderías de lo que soy capaz de hacer. James se incorpora y sorpresivamente le da un cabezazo en la nariz. Louis lo suelta, James trata de golpearlo, pero Louis es más rápido y lo derriba. James decide sacar su pistola, pero Louis toma su mano, impidiendo que James le dispare. El arma se dispara en diferentes direcciones. Louis le hace fuerza y comienza a girar lentamente el cañón hacia James. James trata de evitarlo, pero las cosas se ponen feas cuando los ruidos de los errantes comienzan a escucharse, atraídos por el ruido de la batalla. Los errantes ya vienen, tenemos que irnos. Dice James desesperado. Eso no me importa. Louis le responde. Lo único que quiero es matarte yo mismo. Louis logra hacer que el cañón de la pistola le apunte directamente en el pecho, logra entrar su dedo en el gatillo y James entra en pánico. Despídete, niño. Dice Louis con una gran sonrisa y ala el gatillo. Pero afortunadamente la pistola ya no tenía balas. ¿Qué suerte tienes? Nos quedamos sin balas. Dice Louis con su voz burlona, pero de repente se escucha el sonido de una escopeta cargándose tras él. Al escuchar el sonido, Louis levanta la mirada y luego mira hacia atrás. Mark estaba detrás de él, con la escopeta en las manos mirándolo fijamente. Adivina quién tiene balas, imbécil. Louis lo miraba sorprendido y Mark le dispara justo en el pecho haciéndolo volar unos metros en el aire antes de caer desangrándose en el suelo. Mark se acerca y le dispara de nuevo. Muere, malnacido. Dice con desprecio, asegurándose de que Louis esté bien muerto y luego ayuda a James a ponerse en pie. Lograron deshacerse de los mercenarios, pero ahora enfrentaban otro problema, los errantes, y al juzgar por los ruidos que se acercaban, eran hordas enormes las que se aproximaban, y tenían que salir de ahí rápido. Mark se dirige hacia la cabaña, trata de llevarse algunas de sus pertenencias ya que la cabaña no será más un refugio. ¿Qué haces? Pregunta James. No puedo dejar mis cosas aquí. Tenemos que llevárnosla. James le dice que no valía la pena, los errantes se aproximaban, Mark no le hace caso, pero James lo detiene a la fuerza. Mark, escúchame. James le grita y Mark lo mira. Déjalo, no podremos llevar nada. Mark entra en razón, se da cuenta de que la cabaña estaba casi destruida y no valía la pena. ¿Qué debemos hacer? Pregunta. Ahora lo más importante es lo que hay dentro del camión. Así que llévate las demás armas y escóndete. Yo distraeré a los errantes. Mark obedece, James toma unos de los jeep que tenían los mercenarios y logra encenderlo. Ocúltate bien en el camión. James le dice. Los errantes no te atacarán si no te ven. Cuando te hayas ido, ¿dónde nos encontraremos? Pregunta Mark. Hay una gasolinera a unos kilómetros, al este de aquí. Espérame allá. James acelera el jeep, toca el claxon repetidas veces, para asegurarse de que los errantes lo sigan. No había llegado a la carretera cuando empezó a ver a los primeros errantes, no podía creer la gran cantidad que llegaron, miles de ellos, tantos, que era imposible contarlos. Salían por todas partes, James acelera porque si los errantes lo rodean estaría perdido. Uno que otro se cruzaba en su camino y James los atropellaba, la sangre salpicaba por todo el parabrisas, lo más desagradable es el hedor de la sangre de errante, que invadía sus fosas nasales. Trata de limpiar la sangre con el limpia parabrisas, pero esta no se quitaba y James tuvo que sacar la cabeza para mirar hacia el frente. Los errantes le siguen, James trata de mantener la distancia suficiente como para que no lo alcancen, pero tampoco quería perderlos. Abre su mochila y deja un C4 explosivo pegado en el asiento del pasajero. Se saca uno de sus tenis para dejar el jeep acelerando con él. James aprovecha una curva para lanzarse desde el jeep a un lado del camino y ocultarse en la maleza para que los errantes no lo vieran. Permanece quieto, el jeep sigue su camino, los errantes aparecen, pero no lo ven, estaban concentrados en el jeep. Los errantes cruzan por su lado a gran velocidad, James trata de permanecer lo más quieto posible, uno solo que lo viera y todo se habrá acabado para él.
El jeep se estrella a unos metros de donde él estaba. Para asegurarse de que los errantes sigan su camino, detona el C4 explosivo. James pudo ver cómo la enorme bola de fuego se asomaba por encima de los árboles y efectivamente los errantes siguen el camino hacia la dirección de la explosión. Cuando ya no hubo más errantes, se pone en pie con cuidado y se marcha. Llega donde está la cabaña. Efectivamente Mark ya se había ido, pero no había problemas, sabía dónde exactamente estaba. Escondido detrás de unos árboles, estaba su motocicleta, ya reparada. Lo bueno fue que no recibió daños durante el enfrentamiento. La enciende y se dirige a la gasolinera donde se encontraría con Mark. James llega. Mark lo estaba esperando, recostado del camión y con los brazos cruzados. James estaciona la moto cerca de él. Mark mira que James estaba muy sucio de hierba y lodo, y le faltaba un calzado. Al parecer te fue bien con los errantes, dice con sarcasmo. Al menos estamos a salvo y logramos salvar las provisiones. A pesar de que lograron salir ilesos, Mark no parecía muy contento. James nota su mala actitud, pero decide no preguntarle. Tenemos un problema, dice Mark. ¿Qué sucede? James preguntó. Se está derramando la gasolina de la moto. James fija su dirección hacia la moto. Efectivamente se estaba derramando la gasolina. Al parecer, una bala hirió después de todo a la moto, solo que con la prisa, James no se dio cuenta al principio. ¿Y ahora qué hago? Dice James algo deprimido. Sube la moto al camión. Hay espacio. Nos la llevaremos ahí. James accede. No había de otra. De ninguna manera dejaría su moto abandonada. Lo mejor es llevársela en el camión y repararla después. Ahora que Mark perdió su cabaña y la mayoría de las cosas que tenía, no tenía idea de dónde dirigirse. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dónde iremos? Pregunta. Tenemos mi refugio todavía. Por lo general, James no le diría a nadie dónde se encuentra su refugio, pero con Mark es diferente. Con el poco tiempo que llevan conociéndose, Mark era lo más cercano que tenía a una familia, así que le sugiere que vayan a New York. A Mark no le agrada la idea. New York pasó de ser la capital del mundo a ser la ciudad más peligrosa jamás conocida, y James le sugiere que se dirijan a ese lugar. No lo sé, amigo. New York no parece ser seguro. Mark le responde. Mark, yo he vivido en New York todo este tiempo y nunca me ha pasado nada. Conozco esa ciudad como la palma de mi mano. Sé dónde hay que estar y dónde no. No conozco otro sitio más seguro que ese. Sobre todo con los demás supervivientes. Nadie se atrevería a entrar por nuestras cosas en esa ciudad. Mark no parece muy convencido, pero mira el rostro de James y sabe que habla en serio. Puede que suene estúpido, pero James parece decir la verdad cuando dice que sabe cómo habitar en New York. Una vez más James demuestra ser un gran manipulador, así que Mark termina accediendo. Si quieres New York tendrás. Solo espero que no sea una estúpida idea como en el centro comercial. Mark dice mientras le lanza una mirada algo intimidante. Créeme, te encantará. Solo que tendremos que ir de noche. Mark lo mira fijamente. ¿De noche? ¿Y por qué tenemos que irnos de noche? Dice confundido. Es Nueva York. James le recuerda. Hay millones de errantes habitando en la ciudad. Durante el día, no llegaríamos ni a la entrada. A Mark no le gusta lo que escuchaba. ¿Y aún así quieres que vayamos? No te preocupes, de noche no nos verán si no hacemos ruido. Además, llevo mis lentes de visión nocturna. Estaremos bien. Deciden esperar la noche en la gasolinera. Cuando finalmente el sol se oculta, se marchan. Nueva York estaba a hora y media de donde ellos estaban. En el camino, Mark permanece muy distante. James esta vez no se queda callado y decide preguntarle. ¿Te sucede algo? ¿De qué hablas? Pregunta Mark. Desde que salimos de la cabaña, has estado muy raro. James le comenta. ¿Quiénes eran esos tipos que querían matarte esta mañana? Mark lo confronta. No era nadie, ya te lo dije, tuvimos una disputa. James trata de ocultarle los detalles, pero no funciona. No soy estúpido, James. Tú me dijiste que habías matado a uno de ellos. ¿Qué fue lo que pasó? James se da cuenta de que no podrá mentirle más y le confiesa todo. Le cuenta lo de la caja de provisiones, cómo lo descubrieron y terminó matando a uno de ellos para escaparse, y Mark se enfada. No podía creer lo que James había hecho. ¿Cómo era posible que tan joven y mate así sin más por una caja de comida? No puedes andar por ahí matando gente, James.
Mark le regaña, y James sonríe sarcásticamente, lo que hace que Mark se enfade más cuando nota que James no se veía arrepentido. Rayos, James. Mark le grita. Esto no es un juego. Hablo en serio. ¿En qué mundo crees que estamos? James le interrumpe. Las cosas ya no son como eran antes. Las personas no son como antes. Nada es como solía ser. En este mundo matas o mueres. Ya deberías saberlo. James se enoja, pero se tranquiliza, guarda silencio y prefiere poner su atención en el camino. Todavía hay personas buenas en este mundo. Dice Mark en medio del silencio. Si las hay, son pocas, y esos mercenarios no lo serán. James le responde. En este mundo, todo te quiere matar. Yo no quise hacerlo. Mark le responde recordándole cuando lo rescató. James lo mira, no se había fijado. Mark es de las pocas personas que aún le quedaba fe. Afortunadamente eres de esas pocas personas. James le responde con seriedad. Pero, en definitiva, ellos sí quisieron matarme. ¿Cómo puedes saberlo? Mark le pregunta. Mataste a uno de sus amigos. No les diste la oportunidad. ¿No te veías tan piadoso cuando los mataste con tu escopeta? James lo cuestiona. Ya no había elección. Ellos fueron con intenciones de matar por tus aptos. Aunque no lo creas, yo sí tengo los pies en la tierra. Sé cómo se mueve el mundo, James, y esta situación se puso en un punto sin retorno. Pero por tu culpa, por tu egoísmo, ellos murieron. No me sermonees. James le responde algo enojado. Quizás no te guste cómo son las cosas ahora, pero lamentablemente para ti, así lo son, y así lo serán por mucho tiempo. Sea bueno o no, hay que hacer lo que hay que hacer para sobrevivir. Mark no responde. El silencio se produce. James sabe que no es momento de peleas. El día de hoy fue un día muy pesado. Mark estaba muy herido por la batalla, y lo mejor era descansar y deciden guardar silencio el resto del camino. Llegan a New York. Lo primero que hacen es guardar el camión en un garaje lo suficientemente grande como para que éste quepa. No había errante cerca, esperan la oportunidad y lo guardan. El problema era llegar al refugio de James, lo cual era difícil, ya que solo se llega con parkour y Mark estaba lastimado. Quedarse en las calles de New York era un suicidio. Con la gran cantidad de errantes que hay, era solo cuestión de tiempo para encontrarse con una gran horda. Caminan con cuidado por las calles. James sabe exactamente dónde estar y cómo llegar sin ser detectado. Mark lo sigue, no puede evitar estar asustado, pero es obvio que James sabe lo que hace, así que decide confiar en él. Caminan agachados y usan un trozo de muro de un edificio en ruinas para cubrirse. James echa un vistazo justo en el camino. Hay errantes, montones de ellos. ¿Qué hacemos ahora? Mark pregunta. James pensaba, pues era de vida o muerte. Tras pensar, le dice con señas que lo siga. Llegan a un punto en específico. James coge una piedra y la lanza hacia un viejo auto rompiendo el parabrisas. Los errantes reaccionan y se dirigen hacia el auto. El camino estaba libre y continúan. Logran llegar al edificio donde estaba el refugio. Ahora solo faltaba llegar a lo alto. James da un gran salto y sube al segundo piso del edificio. Mark se impresiona por su habilidad. Dame la mano, dice James mientras estiraba su brazo para ayudar a Mark a subir. Mark estaba lastimado, pero el dolor no fue impedimento para no tratar de dar un buen salto y alcanzar la mano de James. James logra subirlo, se ponen de pie y ambos miran hacia arriba. Solo se ve cada piso del edificio ascender más y más alto hasta perderse en la oscuridad. Bueno, ya estamos en el segundo piso y nos faltan 33 más. Dice James preparándose para continuar su ascenso. Mark al escucharlo se frustra. ¿33 más? ¿No hay escaleras o algo que nos haga llegar más rápido? James lo mira y sonríe. En una ciudad plagada de errantes, lo último que quiero es que ellos tengan algún acceso a mi refugio. Así que la única manera de llegar es por medio del parkour. ¿No me habías dicho que eras maestro de gimnasia? James comienza a escalar otro muro. Mark lo mira y ríe sarcásticamente. Lo fui en mi juventud. Además, mis habilidades están disminuidas por los disparos que por tu culpa recibí. Con gran dificultad, siguen el camino hacia la cima del edificio. Mark al principio creía que solo tendrían que escalar de piso en piso, pero era más complicado de lo que se veía. Había un camino en específico que James construyó, incluso conectaba con otro edificio que había al lado y regresar, subir, bajar y caminar por espacios reducidos, por el cual, si dabas un mal paso, caerías a una altura de 30 pisos, realmente aterrador.
Pero James ya estaba acostumbrado a eso, el camino era tan complicado para asegurarse de que nadie jamás pudiera llegar a su refugio, por lo que Mark fue la primera persona además de él, en estar en ese lugar. Finalmente logran llegar al refugio, James le muestra el lugar, el espacio era grande y aunque todo estaba hecho de material reciclado, estaba bien ordenado. Mark creía que James era una persona desorganizada, como él, ha de admitir, pero en realidad se sorprendió de lo bien cuidado que estaba su refugio y el lugar era seguro. A tal altura era imposible que los errantes los escuchen, refiriéndose a los flacos, ya que son los únicos errantes capaces de subir a ese lugar tan alto. Colocan las mochilas llenas de provisiones en un lugar, con las cuales tendrían los suficientes alimentos para una semana sin la necesidad de bajar por más al camión. Una vez instalados, ya sienten que por fin estaban verdaderamente a salvo. Gracias por escuchar el episodio completo de Mundo Errante, pero antes de terminar este video, quiero anunciarte algo muy importante. Como habrás notado, el periodo de tiempo en lo que me tardo en subir un capítulo suele ser muy largo, debido a que tengo otros proyectos a los cuales también tengo que dedicarles tiempo, pero como habrás notado, este audiolibro está basado en la obra literaria de Frank G. V. Anthony, Mundo Errante, cuyo libro completo consta de 3 sagas. Y te preguntarás, ¿cómo podría yo conseguir el libro y saber por mí mismo la historia completa? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Es más fácil de lo que crees, pues, el libro completo ya está disponible en Amazon para todos los lectores que quieran vivir esta historia como una experiencia personal. De momento, seguiremos publicando los capítulos a su debido tiempo y pronto llegarán otros audiolibros al canal. Es bellísimo. Así que no olvides suscribirte y compartir los videos con tus amigos para que el canal siga creciendo. Esto es MF Audiolibros RD y nos vemos en la próxima.